Radio Lo Mejor de este viernes 12 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción, el equipo de RCR, también en la producción Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope. Por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas la mañana de hoy en Venezuela y el mundo. Sin duda una extraordinaria noticia, ojalá termine bien. Creo que es el interés de los venezolanos, de la sociedad organizada y de la comunidad internacional. Este anuncio que hacía en su cuenta en Twitter Paolo Baladelli, jefe de la misión de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela, él decía que con la voluntad de los actores políticos, técnicos y académicos de Venezuela, la Mesa Nacional para el Acceso a la Estrategia COVAX ha avanzado para garantizar el acceso a las vacunas contra el COVID-19. Insistimos, ojalá esto se materialice por el bien de nuestro país, la salud de los venezolanos. Decía el doctor Julio Castro, quien formó parte de la comisión de asesores, de expertos de la Asamblea Nacional para el COVID-19, que se constituyó esta mesa. Él confirmaba en su red social que se constituyó esta mesa para el acceso a la estrategia COVAX y era necesario un programa de vacunación consensuado que incluyera a sociedades médicas, academias, UNICEF, OPS y actores políticos. Saludamos el inicio de la construcción de una estrategia conjunta entre todos. La preocupación ahora mismo tiene que ver con la posible politización de este tema de la distribución de las vacunas. Habrá que hacer todo lo posible para que no pase. Recordar lo que establece el Estatuto de Roma, el derecho a la salud, pero además lo que significa no privar de medicinas y alimentos a una población civil con toda la intención. De hecho, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, él ofrecía una declaración estos días. El portal Talcoa destacaba que temen una lista tascón para aplicar las vacunas del COVID-19. Son declaraciones del doctor Enrique López Loyo. Él dijo que la disponibilidad de las vacunas para el COVID-19 tardará debido a la capacidad de respuesta de los desarrolladores. Hablaba en general de lo que está ocurriendo en el mundo. Decíamos que la vacuna ahora mismo, este biológico, es el más preciado en el planeta para hacer frente a esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Hoy en Venezuela es Día de la Juventud. Se recuerda la batalla de la Victoria y hay actividades convocadas por la Alternativa Democrática, pero también, como suele ocurrir, por el chavismo. Esta costumbre de la marcha, de las marchas y las contramarchas en nuestro país. Los jóvenes del movimiento estudiantil desde hace días están en las calles manifestando y hoy lo van a hacer en compañía, entiendo yo, de la sociedad civil organizada, pero también de la dirigencia política. Nos acompaña Marlon Díaz, me dice, ya lo tenemos en la línea telefónica. Él es presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo. Marlon, gracias por atendernos la mañana de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias a ti, a todo el equipo que te acompaña. Por supuesto, un gran saludo a todos los que nos escuchan a esta hora, en este día tan importante para los venezolanos y, por supuesto, para nosotros los jóvenes, la celebración del Día de la Juventud, que, por supuesto, además de ser siempre un hecho importante desde el punto de vista de manifestaciones y todo lo demás, tiene que realzar lo que es el sentimiento de ser joven actualmente en Venezuela, donde sencillamente, desde hace mucho tiempo, y no desde hace 5 o 6 años, sino desde hace un poco más, desde que nosotros estábamos bastante pequeños, los que estamos asumiendo esta lucha al día de hoy, se han perdido las oportunidades para los jóvenes y que lamentablemente muchos jóvenes actualmente en Venezuela han tenido que salir de nuestras fronteras caminando o en las peores condiciones posibles en busca de mejores oportunidades. Pero este día lo que nosotros queremos es recalcar y ratificar el compromiso de los jóvenes que seguimos aquí en Venezuela de seguir luchando y lograr que esos que se fueron, los que murieron asesinados por la delincuencia o en protestas también, por supuesto, reivindicarlos a ellos y también comprometernos a que seguiremos luchando para que muy pronto ellos puedan regresar, puedan seguir teniendo oportunidades en Venezuela, oportunidades que se nos han quitado a lo largo de muchos años, pero que estamos dispuestos a recuperar. Marlon, en los últimos días hemos escuchado la reflexión de distintos sectores organizados de nuestro país sobre la necesidad de aunar esfuerzos
sobre todo aquellos que quieren un cambio o una posible transición a la democracia en nuestro país, yo te pediría un comentario sobre este tema y el papel que podría jugar el movimiento estudiantil ante una iniciativa de esa naturaleza. Te escuchamos. Yo estoy completamente seguro que el movimiento estudiantil, y no solo el movimiento estudiantil, y quiero hablar también en nombre de los jóvenes venezolanos, que de verdad, como comenté al inicio de la entrevista, la están pasando bastante mal. Los que estamos en Venezuela, por supuesto, o incluso estudiando una carrera universitaria, estamos teniendo muchísimas dificultades para poder acceder a nuestras casas de estudio. Sabemos la situación que se vive, lo hemos conversado en varias ocasiones, incluso a través de este medio, lo que está ocurriendo con la infraestructura de nuestras universidades. En este momento la juventud lo que quiere es oportunidades para salir adelante, oportunidades de progreso, oportunidades de desarrollo, quiere es vivir en una Venezuela diferente donde podamos sencillamente ser jóvenes, precisamente pendientes de otra cosa que no sea estudiar y además también los que queramos involucrarnos en política podamos hacerlo sin miedo a que esto pueda traer reprimendas. En ese sentido, pues en el movimiento estudiantil nacional y además aquí hablo también en el caso del Estado de Carabobo, los jóvenes hemos empezado un proceso de articulación con los diferentes sectores de la sociedad civil. Yo no estoy absolutamente en contra de los partidos políticos, al contrario, creo que es un instrumento para poder recuperar la democracia en Venezuela. Sin embargo, creo que en este momento el trabajo de los jóvenes tiene que ser aglutinar esa unidad democrática, esa unidad de la que tanto se habla pero muy poco se trabaja. Los jóvenes tenemos que ser ese punto de encuentro entre la sociedad civil, entre los factores políticos, entre los empresarios, entre todos los interesados, las fuerzas vivas venezolanas, para poder lograr una estrategia que nos permita salir de esta profunda crisis que vivimos. El movimiento estudiantil se encuentra completamente a la orden de todos los factores, no estamos a la orden de ningún partido político, no estamos a la orden de ningún factor en común. Hemos sido enfáticos en eso, en la Confederación de Estudiantes de Venezuela, donde nos reunimos constantemente, siempre nos hemos reunido con todos los líderes del país. Tú comentabas que el chavismo ha convocado una contramarcha y yo creo que eso es positivo que tanto los jóvenes que creen en la alternativa democrática, pero otros jóvenes que probablemente no estén en el mismo camino que nosotros, también manifiesten, porque ellos también son jóvenes, ellos también representan juventud venezolana, que lamentablemente no se encuentran en el mismo camino que nosotros. Pues eso no tiene que ser motivo de satanizar ni de seguir polarizando el país. Son jóvenes como nosotros y nuestro trabajo no puede seguir siendo obviar al que piensa distinto o evitar el debate con el que piensa distinto, sino al contrario, buscar a esos jóvenes que hoy no piensan como nosotros y convencerlos de que en verdad Venezuela necesita un cambio positivo. Y yo creo que todos estamos convencidos de eso. Por eso es el momento, yo creo, y estoy convencido de eso, de que tiene que haber un gran momento de reconciliación nacional, no solamente por los jóvenes, sino por las madres venezolanas, por nuestros enfermos, incluso por las personas que se encuentran privadas de libertad, que viven en condiciones inhumanas, en fin, o sea, todos los venezolanos hoy estamos clamando, estamos exigiendo de verdad un cambio verdadero. Hemos escuchado de cambio y esa palabra ya no significa muchísimo para los venezolanos, pero el poder que tiene es bastante importante. Los venezolanos vivimos situaciones dramáticas y lo que queremos es salir de esto, lo que queremos es que haya una solución y nosotros estamos dispuestos como factor político en el país, como factor que históricamente ha participado en los procesos de transición y de cambio, exigimos a toda la dirigencia política nacional que se ponga de acuerdo para lograr una estrategia en común. Obviamente estamos de acuerdo todos en que esto es culpa del régimen de Nicolás Maduro, en que obviamente esto ha sido un sistema que ha oprimido a los jóvenes venezolanos durante años. Tener responsabilidad en la respuesta que le damos al país ante esa opresión y ante ese ataque sistemático del gobierno, tanto a las universidades como a los estudiantes y por supuesto con toda la sociedad venezolana en general, que hoy está pasando situaciones sumamente complicadas. Justamente a propósito de lo que tú dices, Marlon, la necesidad de salir de esto, hay varios obstáculos que, bueno, tienen que superar los factores democráticos en nuestro país. Uno tiene que ver con la crisis económica, otro tiene que ver con la represión y hay que sumar ahora el tema de la pandemia, cómo hacer frente a esta situación para alcanzar el objetivo final, que es justamente una transición a la democracia o un cambio, como dices tú, en Venezuela. Te escuchamos. Bueno, yo siempre soy enfático en que nosotros conocemos quiénes son los que nos han llevado hasta aquí, conocemos quiénes son los que han despojado a la nación de sus recursos, conocemos quiénes son quienes a través de la corrupción han acabado con las instituciones públicas, quienes son a través del sistemático ataque al sistema electoral, quienes han torpedeado y han entorpecido la posibilidad de los venezolanos de escoger. Nosotros estamos completamente claros de que hoy la culpa de que estamos así
es de Nicolás Maduro, de los gobernadores del régimen, de los alcaldes del régimen. Sin embargo, nosotros no podemos dejar de exigir a la oposición venezolana como movimiento estudiantil que ante esos ataques de Nicolás Maduro nos tenemos que encontrar más unidos que nunca. Y no solamente quiero hacer el exhorto a los partidos políticos y a los dirigentes nacionales, sino también a la sociedad civil, aparte de la sociedad civil, que a través de las redes sociales nos encargamos de atacarnos los unos a los otros, sencillamente por pensar distinto. Y no estoy hablando ni siquiera de pensar distinto con el sector chavista, sino que a veces nos atacamos entre nosotros mismos, entre el sector opositor. Eso es algo inaceptable. Nosotros tenemos que solventar diferencias al privado, pero en público tenemos que ir más unidos que nunca, una unificación de criterios. De verdad tenemos que estar a la altura de lo que nos pide el país el día de hoy. No es solamente el contexto político que vivimos, el contexto social, económico, sino además, tú bien lo comentas, estamos viviendo una pandemia que no solamente está en Venezuela, sino a nivel mundial, que ha hecho que cambiemos los paradigmas, que por supuesto aquí en Venezuela le ha dado mucho más poder al régimen, y mientras nosotros estamos en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, a través del Twitter, a través del Instagram, esperando para comentar una foto destructivamente de cualquier persona, el régimen sigue apoderándose de instituciones, siguen haciendo diferentes cosas para comercializar las riquezas venezolanas, a veces cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero precisamente mientras nosotros nos seguimos atacando, ellos siguen haciendo de Venezuela su patio personal y acabando con lo que queda de nuestro país. Entonces ese es el llamado. Hoy tenemos que ser constructivos, tenemos que buscar a la otra persona que piensa como yo, pero también a la que no piensa como nosotros, porque el interés común es Venezuela. Qué aburrido y qué triste sería si todos pensáramos igual. En la diversidad es donde se encuentran las soluciones, porque si todos pensáramos igual, lamentablemente Venezuela no saldría adelante. Hoy nuestra principal fortaleza está en nuestras diferencias, pero tenemos que saber canalizar esas diferencias para que puedan buscar el mejor criterio entre esas diferencias y buscar esa estrategia en común que tanto estamos esperando, pero por supuesto tenemos que dejar la destrucción a través de las redes sociales y bueno, también la destrucción en general. Esa destrucción no solamente ocurre en las redes sociales y por supuesto buscar la manera de entendernos entre todos, primeramente entre los sectores de oposición, pero por supuesto también entender ese sector chavista que todavía existe, que hay que convencer, y yo quiero hacer el exhorto hoy como joven también en ese sector militar que se encuentra también dormido ante lo que vive Venezuela, y que además hay un sector militar e institucional que sabe lo que está pasando en el país, y yo no estoy llamando en lo absoluto a un golpe de Estado, sino que haya un verdadero pronunciamiento de ese sector militar. A veces se dice, bueno, pero ustedes son ilusos que creen que va a ser. Bueno, siempre hay que hacer ese llamado, es importante, y más nosotros como jóvenes, quienes hemos sufrido de primera mano la persecución y la represión de parte de ese sector militar, quienes tenemos que seguirle haciendo el llamado a esos militares institucionales, quienes son los que tienen las armas de la República, que sean responsables y que se pongan del lado de la gente, de esa gente que está en los hospitales, que no tiene absolutamente nada. Yo soy estudiante de medicina, María Alejandra, y veo mis prácticas en el Hospital Universitario Doctor Ángel Arralde, en el Hospital Central de Valencia, y es dramático lo que se vive no solamente en esas instituciones, sino en todas las instituciones públicas del país. Yo no sé hasta cuándo todos, tanto los militares como los entes del gobierno, incluso como la comunidad internacional, que decimos que apoya bastante y lo agradecemos, pero son tiempos muy lentos para la cantidad de gente que está sufriendo en los hospitales y que está sufriendo en las comunidades donde no hay agua, no hay luz, no hay los servicios públicos, en fin, o sea, estamos en una crisis generalizada, y yo quiero también, y con esto culmino esta parte de la intervención, en que no podemos dejarnos engañar por una burbuja económica que quiera hacer pensar el régimen en la que estamos. La burbuja económica es para seguir quitando el dinero a los venezolanos. Quieren hacer creer que hay una burbuja económica, pero están subiendo desmedidamente los impuestos municipales, los servicios públicos, los aranceles, las unidades tributarias, y eso hace sencillamente que haya, por supuesto, mayor recaudación del Estado y algunos que otros beneficios económicos, pero eso no nos puede hacer perder el foco de que no hay servicios públicos, de que aún no hay libertades económicas, de que aún siguen existiendo presos políticos, y tenemos que tener el objetivo bastante claro. Evidentemente, esto hace que haya una sensación de normalidad, pero los que visitamos las comunidades constantemente y los que seguimos viendo nuestras universidades como están y los hospitales, sabemos que la crisis sigue bastante viva y que además la gente, como lo dije varias veces, la está pasando sumamente mal, y hace falta que haya una verdadera dirigencia que se ponga del lado de la gente, que escuche sus problemas y que además esté pendiente de esos problemas que son sumamente importantes para poder no darle solución, porque no somos gobierno, pero para direccionar esa molestia de la gente a un cambio político en Venezuela. Marlon, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo te ruego permanezcas unos minuticos más,
con nosotros. Bueno, sin ir más lejos, a propósito de lo que comentas, esta burbuja que lo que tú denominas burbuja, a nosotros nos da la impresión que ya se reventó. El Banco Central de Venezuela, bajo control oficialista, reconocía ayer que la inflación en nuestro país cerró en 2020 en casi 3000%. Se dice fácil. Me parece que es una de las más altas, si no la más alta del mundo ahora mismo, la inflación venezolana. Te ruego permanezcas unos minutos más. A regreso de la pausa seguimos conversando sobre el Día de la Juventud y te dejaría la siguiente inquietud. Tú mencionabas que el régimen de Nicolás Maduro intenta transmitir una imagen o una sensación, una falsa sensación de normalidad. Bueno, en el marco de esas iniciativas, sabemos que se ha acercado a distintos sectores como Fedecámaras, como las universidades, y yo te pediría un comentario de tu parte al regreso. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hoy, Día de la Juventud en nuestro país, con marchas convocadas en Venezuela, en Caracas. Van a participar, entendemos, varios dirigentes políticos de la Alternativa Democrática de la Asamblea Nacional, electa legítimamente en 2015. También hay una contramarcha del chavismo que ha convocado inicialmente el ministro de la Juventud del régimen de Maduro, Mervin Maldonado, quien daba cuenta de esta actividad que entendemos va a recorrer buena parte del centro de Caracas, bueno, la Avenida México, la Universidad y la Urdaneta. Tiene la intención de llegar al Palacio de Miraflores. Nos acompaña Marlon Díaz, él es presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo. Yo te dejaba una inquietud, Marlon, porque tú decías que el régimen venezolano intenta transmitir una imagen, una sensación de falsa normalidad, y en el marco de lo que tú comentas están estas iniciativas de supuesto diálogo y negociación con sectores a los que ha perseguido durante años el régimen chavista, incluyendo las universidades. Recientemente hubo un encuentro con con rectores de varias casas de estudio. Yo te pediría un comentario como dirigente estudiantil sobre este tema en específico. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, primeramente quiero comentar acerca de lo que dijiste, María Alejandra, del tema de la contramarcha del oficialismo. Y en verdad, como lo dije en el segmento anterior, yo no estoy en contra de que jóvenes, porque la juventud es una sola, se manifiesten. Pero qué lamentable es que utilicen a la juventud, en el caso del oficialismo, utilicen mecanismos de coacción, utilicen mecanismos de control social, porque sabemos que muchos de esos jóvenes que van allí se encuentran producto de un bono del carnet de la patria, o se encuentran para que en su comunidad, a su familia le puedan dar una bolsa del CLAP, o se encuentran porque les prometieron un cupo universitario a cambio de apoyo al oficialismo. Y qué lamentable es que existe un sistema político todavía que chantajea a los jóvenes, que se encargue de prácticamente extorsionar a la juventud para poder
obtener crédito político y para poder llenar una marcha. Ellos quieren, o siempre lo han hecho, eso lo sabemos, llenar autobuses a costa del control social, y es lamentable, y eso quiero traerlo a colación también, porque hoy en día la beca estudiantil y todos los tipos de becas a nivel nacional, como las becas de los atletas, como las becas estudiantiles precisamente, que es la que manejamos nosotros en la universidad, o sea, las que recibimos en la universidad, por supuesto las becas del Sistema Nacional de Música, todas estas becas se están pagando a través del carnet de la patria. Esto es para tener el control social y para tener el control de estos jóvenes, y es sumamente lamentable, y por eso nosotros tenemos que buscar a esos jóvenes y convencerlos de que ellos, por ser jóvenes y por ser venezolanos, deben tener mejores oportunidades. Eso era lo que quería comentar a raíz de eso. Ahora, con respecto al tema de lo que ha venido ocurriendo, de las reuniones con los distintos sectores, es que la naturaleza del régimen no va a cambiar porque se esté reuniendo con uno u otro sector. Como tú bien comentabas, son sectores que a lo largo de los años han perseguido. ¿Qué más que lo que ocurrió aquí en la Universidad de Carabobo en el año 2018, cuando prácticamente destrozaron la universidad el día de las elecciones estudiantiles? Pero no solamente eso, sino desde el punto de vista presupuestario, tienen más de 10 años acabando con la universidad, y son cosas por las que ellos tienen que dar cuenta y pagar. ¿Dónde está el dinero que debió haber caído en la universidad desde hace prácticamente 10 años? ¿Dónde está el dinero que tiene que haber sido para invertirlo en el sector productivo del país de hace mucho tiempo? Entonces, ahora que se quieran vender para darle soluciones a estos sectores, es que lamentablemente ellos no tienen cómo gobernar el país y cómo darle soluciones a estos sectores. Sencillamente lo que están haciendo es poniendo a pagar a la gente sobre algunos servicios que antes no pagábamos. El mejor ejemplo es el de la gasolina, cuando antes no se pagaba absolutamente nada por la gasolina, que por supuesto no podemos estar de acuerdo en que no se pagara absolutamente nada, porque por lo menos debíamos pagar el costo de producción y traslados, etcétera, pero es un despropósito que en un país petrolero paguemos 0.50 centavos de dólar por la gasolina. Aquí en Valencia, por ejemplo, esa gasolina subsidiada ya no existe. Aquí todo el que quiera hacer gasolina tiene que echarlo a 0.50. En un país donde vivimos, según el sueldo y según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas y de la OIT, en un salario de extrema pobreza, porque los médicos ganan muchísimo menos de $1, no diario, sino mensual, así igual que los profesores universitarios, y que coloquen esa gasolina sencillamente para obtener un ingreso más a costa de los venezolanos, porque el venezolano o echa gasolina o trabaja. Entonces tiene que poder buscar la manera de echar esa gasolina, de surtir su vehículo para poder llegar a su trabajo. Y como este ejemplo muchísimo, ellos no tienen la capacidad de dar respuesta a las universidades. No solamente este diálogo con las universidades, se han sentado durante años prometiendo infraestructura, prometiendo mejoras académicas, dotación de recursos, y lamentablemente desde hace mucho que las han abandonado, y eso se puede traspolar a todos los sectores del país. Por eso nosotros somos enfáticos. Hoy el régimen de Nicolás Maduro, ni los gobernadores, ni los alcaldes, ni por supuesto nadie que represente hoy al Ejecutivo Nacional, nadie de ellos puede dar respuestas a los problemas que viven los venezolanos, o por dos razones: porque no pueden, porque no tienen la capacidad, porque han quebrado el país y sus instituciones, y porque sencillamente no quieren, no está en sus planes poner a vivir mejor a los venezolanos, mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Eso tenemos que meternos en la cabeza. El régimen nunca va a tener como interés el desarrollo de los venezolanos. Tienen 22 años y en ningún momento hemos tenido crecimiento económico durante estos 22 años. Tú bien comentabas que la inflación es sumamente alta, ha bajado con respecto a años anteriores, pero por supuesto sigue siendo la más alta del mundo, y no es que ha bajado porque hayan aplicado mejores medidas económicas, sino porque el país se ha dolarizado, y sabemos que hoy en día pagar en dólares en el país es mucho más caro que pagar en cualquier país de afuera. Por eso hablamos de esa burbuja económica, y que no nos debemos engañar por ningún intento de acercamiento con sectores a los cuales no se les puede dar respuesta. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que tiene que haber acercamientos entre el sector oficialista, el sector opositor, con una propuesta clara, con una negociación firme sobre lo que tiene que ocurrir, así como está ocurriendo en el caso del sistema COVAX de la Organización Panamericana de la Salud. Pero esos encuentros con los sectores que están buscando respuesta legítimamente, porque por lo menos Fede Cámara es el órgano legítimo de representación de las cámaras empresariales, y ellos en aras de buscar respuesta para sus agremiados se sientan en esas mesas. Pero eso no nos tiene que hacer perder el foco. Esas mesas no van a resolver el problema de fondo, y así como las mesas que se han instalado a nivel universitario no las van a resolver tampoco. Así como nunca han querido resolver ningún problema del país, estas mesas no van a resolver ningún problema. Y no porque nosotros no queramos o porque estemos boicoteando estos procesos. Nosotros no quisiéramos más, y como lo hemos comentado al inicio del programa, que el país mejorara, que nosotros tuviésemos mejores oportunidades. Pero la historia nos ha dicho
que mientras no haya libertades económicas, mientras no haya libertades personales, donde la gente pueda de verdad hacer con su negocio lo que quiera, sin sencillamente ser víctima de la AMPA, sin ser víctima de la extorsión por parte de organismos municipales para el pago de las patentes, de los impuestos. Esto es algo sumamente delicado. ¿Cómo puede haber libertad económica si tienes que pagar vacunas y meter eso en tu estructura de costos para poder tener tu negocio abierto? ¿Cómo puede haber libertad económica si tienes que pagarle a los empleados de las alcaldías para poder conseguir la patente? ¿Cómo puede haber libertad económica si tienes que pagarle a las aduanas o a algún militar en alguna aduana para poder meter algún producto importado al país y tienes que meterlo en tus costos y ponerlo a pagar al consumidor final? Por eso es que aquí los precios son muchísimo más caros que en el exterior, porque obviamente llegar desde el exterior hasta el almacén o hasta la tienda es sumamente costoso por la cantidad de vacunas que tiene que pagar el comerciante. Esto no es libertad económica, es sencillamente una burbuja que a través del dólar que satanizaron durante años quieren hacer creer a los venezolanos. Pero esto no representa ningún tipo de solución. Nosotros estamos abiertos a escuchar propuestas para el tema de acercamiento, para lograr condiciones que nos permitan salir de esta crisis, pero estos potes de humo con los distintos sectores, quienes, repito, legítimamente, como representantes de esos sectores, buscan respuesta para sus agremiados, no van a representar ningún tipo de cambio en el país. Y eso lo digo con total responsabilidad, porque muchas veces se nos ha invitado a distintos diálogos con la gobernación del Estado Carabobo, incluso a nivel nacional, a través de la Confederación de Estudiantes de Venezuela. Se nos ha invitado y nosotros nos hemos negado porque sabemos que eso no da respuesta y el tiempo nos ha dado la razón. Marlon Díaz, gracias por atendernos, acompañarnos, presidente de la FSU de la Universidad de Carabobo, y se suma a nuestra mesa de debate, me dicen, Yeisel Pérez, quien es presidenta de la FSU, la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia de Luz. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y bueno, hoy un día tan importante para todos los jóvenes, que este espacio sea ventana para poder comunicarnos con todos los venezolanos y con todos esos jóvenes que nos escuchan. Pues mucho interés de conocer qué van a hacer ustedes en el estado Zulia. Comentábamos con Marlon desde el estado Carabobo que hay actividades en algunos estados del país. En Caracas está planteada la participación de la sociedad civil, también de dirigentes políticos de la Alternativa Democrática. Hay una contramarcha del chavismo que tiene la intención de llegar al Palacio de Miraflores. ¿Qué puedes comentarnos? Te escuchamos. Bueno, desde aquí del Zulia hemos preparado con todas las fuerzas juveniles democráticas del Estado, partidos políticos, sociedad civil y todos los zulianos que sin duda se han sumado a esta concentración que va a salir de las puertas de nuestra universidad, de las puertas del Maxul, y va a llegar hasta la avenida tan emblemática como fue la avenida donde murió el estudiante Paul René Moreno Camacho. Lo tenemos previsto concentrarnos desde ahorita, un rato a las 8 de la mañana, y tenemos prevista la llegada 11:30 de la mañana. Estoy segura que muchos zulianos se van a sumar a esta concentración, porque hoy es un día para reivindicar, hoy es un día para volverle a hablar al país. Así como en el Zulia se están organizando, como lo comentó mi homólogo Marlon Díaz, nos estamos organizando los estudiantes en toda Venezuela, porque sin duda sabemos y entendemos que Venezuela necesita despertar nuevamente. Venezuela necesita sentir que no hemos perdido esa esperanza de ser un país libre, y que sabemos que nuestras altas y nuestras bajas, ese día pronto va a llegar y que pronto vamos a volver reencontrarnos como venezolanos, volver a abrazarnos con nuestros familiares, volver a recibir a toda esa generación que sin duda es mi generación, que es la mayoría de esos jóvenes que se fueron en busca de oportunidades y en busca de un país mejor, pero también recordar que hay muchos jóvenes que aún siguen en este país, aferrados a sus lápices y sus cuadernos, pese a todas las condiciones que puedan existir con respecto a la educación, siguen creyendo que este país sí va a ser un país de oportunidades, y que lo seguimos construyendo desde la academia y desde nuestros lápices y nuestros cuadernos. Yeisel, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Yo te ruego que permanezcas unos minutos más. Al regreso, quisiera tu comentario sobre dos cosas que conversamos con Marlon Díaz. Él pedía a la dirigencia política de la Alternativa Democrática reflexionar sobre la necesidad de unir esfuerzos para alcanzar el objetivo final, que es una transición a la democracia, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, él dudaba abiertamente sobre la intención del régimen de Nicolás Maduro establecer un diálogo sincero con los factores organizados, los sectores organizados en Venezuela. Te ruego
permanezcas unos minutos más. Al regreso de la pausa te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del Día de la Juventud en nuestro país. Hoy, 12 de febrero, hay actividades en distintos estados de Venezuela. Nos acompaña la presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, Yeisel Pérez. Yo dejo una inquietud, Yeisel, al cierre del programa sobre estos dos temas. Uno tiene que ver con la dirigencia de la Alternativa Democrática, los esfuerzos para alcanzar el objetivo que es una transición en nuestro país, y el segundo tiene que ver con, bueno, este diálogo renovado que intenta establecer el chavismo con sectores que ha perseguido durante años en nuestro país, incluyendo las universidades. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Bueno, fíjate, nosotros, no sé si lo comentó Marlon, hemos sostenido reuniones con los diferentes liderazgos democráticos del país y hemos llegado a la conclusión de que todos están de acuerdo que hay que salir de Maduro. Ahora, el punto en que entramos en controversia y en que no acordamos nada es en el cómo vamos a salir de Maduro. Porque fíjate que hay posiciones donde replantean o plantean la ayuda internacional para salir de esto, o como hay algunos que no creen en eso y dicen que los venezolanos mismos tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad y no esperar por nadie más. Y es un llamado reflexivo que hemos hecho en diferentes oportunidades a todos esos liderazgos y lo hemos hecho público desde la Confederación de Estudiantes de Venezuela, decirles que ahorita lo que necesitamos son criterios unificados. Sin duda alguna, dejar de lado los personalismos, dejar de lado todos los intereses personales que tengamos y poner solamente algo que es nuestro mejor punto de encuentro, que es Venezuela, y sin duda querer ver este país libre. Y ese es el llamado a todos los líderes políticos que me escuchan, que en reiteradas oportunidades yo, como vocera nacional de las universidades autónomas, se lo hemos dicho en diferentes encuentros que hemos tenido con ellos. Hemos logrado conversar desde Henry Ramos Alup, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges, Juan Guaidó, Leopoldo López, María Corina Machado, diferentes liderazgos de todo el país, y sin duda alguna eso fue lo que nos pudimos dar cuenta. Con respecto al otro tema, fíjate que el Zulia tiene una particularidad ahorita, donde ayer casualmente estuvimos en el Museo de Artes Contemporáneas del Estado Zulia, porque se dio un acto que vendría siendo más un show político con ese tipo de acercamientos que tú nombraste, con respecto a los agentes que le han hecho daño y se han encargado de destruir la universidad por años, con los sectores universitarios, y para nosotros es bastante indigno ver cómo aún así algunos sectores de la universidad reciben a esas personas como que si fuesen unas personas gratas para los estudiantes o siquiera para el sistema educativo. Y bueno, nosotros, como somos bastante irreverentes, nos plantamos allí y decidimos hablarles de frente. Obviamente, como a ellos nunca les ha gustado escuchar las verdades en la cara, no cerraron las posibilidades, y allí mismo, bueno, entramos en un encuentro de toma y dame que fue bastante informal,
pero fue sin duda porque ellos no permiten eso, no permiten que nadie le diga la verdad en la cara, y es que hoy pretenden hacerle a las universidades venezolanas venir a traerle una silla de ruedas después que por años fueron cortándole partes del cuerpo, y hoy que no puede caminar simplemente traen una silla de ruedas para que pueda andar. En el caso de la Universidad del Zulia nosotros sí estamos bastante claros. Fíjate que ahora quieren champucear o maquillar un poco lo que vendría siendo la universidad, creyendo ellos que cortando la maleza o echando una pinturita en la entrada van a poder arreglar los problemas de la universidad, y es que eso puede ser un problema de forma, sin duda alguna, pero eso no es el problema de fondo. El problema de fondo es que hoy las universidades no tienen presupuesto para dotar los laboratorios, que hoy las universidades no tienen presupuesto para hacer estudios de investigación, hoy las universidades no tienen extensión, las universidades de toda Venezuela se han quedado sin laboratorios, entonces vienen ellos muy frescos a decir que van a rescatar la universidad. Ninguna alcaldía del Zulia tiene presupuesto para levantar hoy la infraestructura siquiera de la universidad, ni dándole todo el presupuesto que pudiese tener una alcaldía en el Zulia. Y fue uno de esos encuentros de los que estamos hablando, donde sin duda se desenmascaró el papel que ellos quieren hacer frente a ese papel de diálogo que no entiendo cómo realmente algunas autoridades de algunas universidades se prestan para este hecho, entendiendo nosotros como jóvenes que sin duda la universidad es bastión de la democracia, y hoy prestarnos a eso a nosotros nos parece una real burla. Yeisel, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Clarísimo el planteamiento. Día de la Juventud, 12 de febrero. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.